días, profesora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el posmodernismo. El posmodernismo es el periodo de transición entre el modernismo y el vanguardismo. El posmodernismo comienza en 1910 y culmina en 1925 con la llegada del vanguardismo. En 1911, el arqueólogo Hernán Villa descubrió la ciudad de Machu Picchu. En ese mismo año, José María Eguren publica su poema Simbólicas. En 1914 a 1915, Óscar Raimundo Benavides fue nombrado presidente provisional por el Congreso Nacional debido a que el presidente Guillermo Billinghurst fue exiliado a Chile. En 1915 fue la primera aparición del número de la revista Colónida, la canción de las figuras. En 1917, el 70% de la población peruana era indígena. En ese año, el Perú vivía en una crisis económica social debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En 1918, Abraham Valdelomar publica su obra El Caballero Carmelo. En 1924 fue la primera reelección del presidente Augusto Leguía y por último de ese mismo año Ventura García Calderón publica su obra La venganza del conde. Bueno, las características del postmodernismo, una de las primeras son que es el tránsito entre el modernismo y el vanguardismo. Segundo fue el aumento por el interés de lo provincial y lo familiar. Tercero, surge como un movimiento contrario al realista. Y cuarto, destacó la poesía y la narrativa. Una de sus manifestaciones fue la revista Colónida, la cual fue fundada por Abraham Valdelomar Pinto en 1916 y fue representada por un grupo de escritores y poetas en el cual destacó Federico Motta. Gracias. El movimiento Colónida. El movimiento Colónida marca, según los estudios de nuestra literatura, el fin del modernismo del Perú. Colónida es el nombre de una revista publicada en el año 1916. Su director e inspirador fue el escritor peruano Abraham Valdelomar. Sin embargo, la tendencia postmodernista ya se ve reflejada en una revista anterior llamada Contemporáneo, dirigida por Bustamante y Balibán en el año 1909. Aunque Colónida solo publicó 4 números, agrupó un conjunto de escritores e intelectuales que se caracterizan por su actitud irreverente y espíritu renovador. Entre ellos tenemos a Manuel González Prada, José María Eguren, Juan Santos Chicano y Percy Gibson. Estos eran individualistas y encontraban gran placer en escandalizar a los burgueses. En resumen, los colónidas estaban en contra de toda rigidez literaria y norma académica. Es por eso que se oponían tanto a los modernistas como a otras literaturas anteriores. El grupo Colónida no logró forjar un movimiento intelectual sólido y duradero. Sin embargo, tuvo gran importancia en la literatura de estos años, ya que marcó una nueva tendencia literaria. Ahora yo les voy a hablar sobre los principales escritores postmodernistas, los cuales son Abraham Valdelomar y José María Eguren. Primero, Abraham Valdelomar. Él nació en Ica el 27 de abril de 1888. Sus padres fueron Anfiloquio Valdelomar y Carolina Pinto. En su secundaria él estudió en el Colegio Guadalupe de Lima. Después de ello, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. En 1911 escribió sus 2 obras, La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta. En 1912 fue nombrado director del diario El Peruano. En 1913 viajó a Roma como diplomático y escribió su famosa obra El Caballero Carmelo. En 1914 regresó a Perú y trabajó como periodista en un periódico llamado La Prensa. En 1916 publicó su famosísima revista Colónida. Y en 1919, tras una caída en Ayacucho, falleció. Falleció el 3 de noviembre de 1919. Él tuvo muchas obras como Los ojos de Judas, El hipocampo de oro, Evaristo el Sauce que murió de amor, El cerco de la muerte, El sueño de San Martín, pero de todas, la más importante fue El Caballero Carmelo.
También tuvo muchas poesías como por ejemplo La casa familiar o En mi dolor tus estéis, pero la principal fue Estítica. Ahora José María Eguren. Él nació en Lima en 1874. Estuvo por una hacienda de su casa que estaba situada en los alrededores de Lima. Luego, por un cambio de fortuna de sus padres, obligó a que se trasladara al balneario de Barranco. Ahí con su hermana Susana, que era una pianista y cantante, ellos componían canciones, poesías o dibujaban. A él le gustaba tomar fotos con su máquina fotográfica a cosas que a él le inspiraban. A él le gustaba leer los clásicos españoles, escribir poesías y confeccionar juguetes. Cuando hizo sus obras, pocos escritores reconocieron el gran esfuerzo de este nuevo poeta, que era José María Eguren. Publicó sus obras simbólicas en 1911. En 1916 publicó su obra El canto de los dibujos, la canción de los dibujos, de las figuras. Tiempo después fue empleado del Museo Nacional y murió en 1942. Su poesía principal, su obra principal fue Simbólicas. Gracias.